Tiali, no toca lilical tonac. Ashan tlen tlaco tonali ticatej ipan tonali matlactli xochitl. Hoy desde el mediodía estamos en la 10ª casilla de la trecena Seosomatli. El tonali es 10 flor. Nos toca vestirnos como Xochiquetzal, ponernos las flores así que broten de todo nuestro ser. Y bueno, pues quiero decirles que hoy Yayauqui Tezcatlipoca, el que nos pone a prueba, nos pone retos y hay piedras en el camino, me puso una. No podía yo, eh, pues hacer la conexión del micro con mi iPhone y entonces me puse toda nerviosa porque dije, ay, no voy a poder subir el programa. Pero bueno, afortunadamente ya con las redes y los amigos y todos ya me dijeron, era una cosa muy sencilla, había que quitarle al puerto el polvo que se le va acumulando. Ya estoy aquí muy contenta para hacer la lectura de este tonali. Miren, este tonali me gusta mucho porque la señora Tlazolteotl es la que rige la trecena y con ella de frente está el ocelote, el jaguar, Yayauqui Tezcatlipoca en esa representación nahuálica. Y sabemos que Yayauqui Tezcatlipoca es hijo de Tlazolteotl, porque Tlazolteotl es una advocación de la gran Tonacacíhuatl. Tlazolteotl es el principio femenino maduro de esta gran señora, la señora de nuestro sustento. Y con el signo Xochitl tenemos a la advocación juvenil de Tonacacíhuatl, que es Xochiquetzal. Así que hoy la gran diosa Tonacacíhuatl, la de nuestro sustento, Tonacacíhuatl, se hace presente en dos manifestaciones, como regente de la trecena Tlazolteotl y como regente del signo Xochitl. Y en el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, ese que está nahualizado en jaguar, ahí en la imagen de trecena. Él viene acompañado con Tecolot, el ave de los grandes ojos que va y viene al Mictlán y nos trae mensajes de allá. Y el señor de la noche, pues es precisamente el guardián del Mictlán, Mictantecutli. Bueno, pues hay muchos mitos en relación a Xochiquetzal. Se dice que Quetzalcóatl mandó con un sinacantli, un murciélago, una fracción de ella al Mictlán. Y ahí, con esa fracción, se crea el aroma de las flores. También hay otra versión donde Yayauqui Tezcatlipoca le pide a su madre Tonacacíhuatl unos cabellos para crear a un principio femenino y resulta que le pone Xochiquetzal. Yayauqui Tezcatlipoca crea 5 principios femeninos en una época que narran los mitos y bueno, 3 de las que ya he localizado en las historias míticas son Xochiquetzal, que es hecha de los cabellos de Tonacacíhuatl y es la madre de Sinteotl en una de las versiones del mito. La otra es Chimalma, que es la madre de Seaca Topitzil Quetzalcoatl, que es ese ser que está entre el tiempo del mito y el tiempo del hombre. Y la otra es Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli. Así que bueno, pues hoy yo he escrito algo para celebrar este tonali y dice así: en el lienzo cósmico donde el tiempo se entreteje, Tlazolteotl, la gran paridora, con hilos de luna y sol, tu destino teje. Hoy en su telar una flor aflora, Matlacli Xochitl, el día 10 florido, un llamado al líder que en tu alma anida. Es la voz de la creadora la que barre lo vivido. Es la que separa la paja y nos devuelve a la vida, purificados, listos para un nuevo ciclo. Su aliento es sensualidad, su mano es su intuición y en este día te entrega un sagrado vehículo. Junto a ella, en la cuenta de esta trecena, en el numeral 10, acecha el poder. La sombra que revela la verdad sin velos es Yayauqui Tezcatlipoca, el que todo lo puede ver, el guerrero jaguar que custodia nuestros anhelos. Nos ofrece su espejo, obsidiana humante y profunda,
un portal al abismo que en nosotros mismos abunda. ¿Temes acaso, amigo mío, mirar tu propio rostro en la neblina? ¿Temes perderte en el oleaje oscuro de tu ser? El espejo de obsidiana no engaña, no ilumina con luz mezquina, sino que muestra la noche interna que te vio nacer. Es la prueba del guerrero, la caída al infinito, el encuentro con la esencia que yace en lo no escrito. Y en esta oscuridad, una guía se presenta, Tecolot, el ave sabia, el búho de visión nocturna, el que viaja desde el Mictlán y su sabiduría sustenta, trayendo mensajes en su silenciosa urna. Nos susurra que no hay que temer a la profundidad, pues es allí donde Mictlantecutli, nuestro Señor de la Noche, resguarda la sagrada verdad. Acércate entonces, sé el Tlacatecolot, el hombre búho, el alquimista de tu espíritu. Enuncia tu nombre ante el espejo y rompe el tabú. Respira profundo, recupera la calma, mira más allá de la sombra y la incertidumbre, mira en el corazón humeante del jaguar. Descubrirás que en esa profunda y oscura lumbre no habita el vacío, sino un florecer estelar. Descubrirás que de la misma esencia de la madre, de los cabellos de Tonacacíhuatl que Yayauquitezcatlipoca tomó, nace una chispa divina en tu interior. Late y arde, es ella la que el murciélago llevó al Mictlán para que hasta en la muerte existiera el perfume y la belleza. Es Xochiquetzal. Sí, en el abismo de tu propio reflejo la encontrarás, la flor preciosa, la guerrera invicta, la doncella, la madre del sustento, nuestro maíz de Cinteotl. En tu creatividad, en tu arte, en la pasión que destellas, ella vive, la que enciende el amor, la que deja su huella en las manos del artista y en el canto del poeta. Mirarse en el espejo humeante es comprender que la dualidad sagrada nos habita con fervor, que para florecer en la belleza, en la hermosa Xochiquetzal, hay que descender a la oscuridad que barre la gran Tlazolteotl y al poder interior del guerrero arquetípico de Yayauquitezcatlipoca. Es entender que nuestra vida debe ser un arte, un pensamiento florido que se vuelve estandarte. Hoy en Matlactli Xochitl, el colibrí sagrado, el Quetzalhuitzilin, se posa sobre tu cabeza. Deja que tu mente florezca, que tu ser llegue a buen fin. Abre tu corola, muestra tu grandeza, porque al mirarte en la obsidiana y descubrir que la misma Xochiquetzal te habita, te conviertes en tejedor de tu destino, en una flor infinita, y juntos, como un jardín en Umeyocan, despiertas. Fortalecemos los lazos, abrimos todas las puertas en este tonali. Así que yo te invito a que cierres los ojos, respires profundo y te visualices en esta grandeza de Matlactli Xochitl y enuncies con fuerza y entusiasmo el siguiente conjuro. Hoy yo mismo soy Matlactli Xochitl. Con la confianza del gran guerrero en el numeral 10, me afirmo como la flor que embellece y perfuma la existencia. No temo a la oscuridad del terreno, pues he descubierto en el espejo humeante de Yayauquitezcatlipoca mi propia luz. Soy la fuerza creativa de Xochiquetzal manifestándose, la resiliencia que transforma cualquier adversidad en abono para mis pétalos. Soy la determinación de florecer, rompiendo mis límites, y para renacer más bello y fuerte, hoy me levanto siendo Matlactli Xochitl. Bueno, pues ya es de noche, estamos listos para ensoñar, para ir al encuentro con Yayauquitezcatlipoca. Un abrazo fuerte y tonado a todos mis amigos y a todos los que son Xochitl, porque ser Xochitl es ser esta flor
que ríe con todo su ser, no solamente con sus labios. Así que disfruta, nos vemos en el Mictlán, allá donde crujen las lajas de obsidiana, donde nace el aroma de las flores. Nos encontraremos, nos tomaremos un pulque, diremos poesía, todo lo que sea florecer en esta vida y en aquella realidad del mundo onírico. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona aquí. Mira que hoy estaba yo así como que un poco tensa. Tenía yo mis dudas de poder lanzar esta lectura, pero veo que sí fue posible y eso me hace muy feliz. Gracias por brindarme un poco de tu tiempo y por escuchar esta lectura. Timotasque Mostla.